hoy hablaré de una artista conocida como Flasodeo Flaso, aunque así le diremos porque me da paja agregarla de. Bueno, me enteré gracias a dos vídeos que me aparecieron mientras procrastinaba, como siempre, además de que ya me había aparecido un video de ella sobre la misoginia en K-pop Demon Hunters. Al principio todo fue por un video de la misoginia en K-pop Demon Hunters, como ya dije antes, aunque realmente no le di importancia como en las creepypastas, ya que era solo un video estúpido, algo que no escaparía a más según yo, pero estaba equivocado y solo hacía mi sufrimiento más lento, porque una funda que había estado escondido en lo más profundo de internet resurgió de sus cenizas pulverizadas para demostrar la realidad que estaba escondida, una realidad asquerosa y vomitiva, una realidad en la que caí de lleno, una realidad que me dejó tan perturbado, que ni siquiera el anime de Mushoku Tensei lo había logrado. En resumen, se descubrió que ella hacía arte sobre filia y hasta dijo que le gustaban menores, y de un momento a otro, yo estaba metido allí, pensando en por qué sigo con vida viendo esto. Cada segundo de mi existencia me hacía querer quitarme mis ojos con mis propias manos para dejar de ver todo eso, ni siquiera un video del Kake Player me dejó tan mal. Para dar contexto de quién es Flaso. Es una artista venezolana nacida el 29 de abril del 2002, teniendo actualmente 23 años, según su Twitter. Abrió su canal de YouTube en 2012 a la edad de 10 años, pero no sería hasta 2015 que publicaría su primer video a los 13 años, el cual es el que ven de fondo titulado como Hey Brother, Gravity Falls. Ella dejaría su canal inactivo por 2 años, hasta 2017 que volvería a subir un video sobre arte, marcando un tipo de contenido fijo que sería el arte. Ella entró en un fandom joven que estaba dando sus primeros pasos en el internet, o sea, Gravity Falls, siendo alguien bastante referente por su arte sobre la serie, y por otras más raras. Su video que empezó todo fue sobre misoginia y vamos a criticarlo poco a poco, mostrando puntos positivos y puntos negativos sobre este, que aviso, esto será mi opinión personal, tu opinión en los comentarios y con respeto obviamente, no quiero irrespetuosos en mi comunidad y en los comentarios. Viendo lo que nos interesa, K-pop Demon Hunters. El estallido social que representan estas chicas es algo que no vemos hace años. ¿Alguien más pensó en Frozen con todo lo que está ocurriendo alrededor de esta película? Quiero decir, ¿recuerdan cuántas veces han escuchado una canción original de una película animada reproducirse en una radio regular? Es decir, sin que sea una canción solicitada por niños. Exacto. Imagino que también se han dado cuenta de cómo ha revivido el gusto por el Gratchip, el Elsa por Ruby. Esto es lo que está bien. Amamos a nuestras trenzudas. Los niños y adultos nuevamente se unen para corear las canciones más icónicas del año. Y es una unión que va más allá de las edades, porque ha unido a fandoms. Y no solo fandoms, porque también juntó a los crónicamente online con los normies. O sea, gente que sí toca pasto. Resulta hermoso y gratificante ver a todas estas naciones en armonía. Los estoy jodiendo, claramente nunca vamos a estar en armonía. Así no funciona la sociedad. Dentro de todo lo hermoso que transmite esta película, el público no deja de ser personas que se ven sesgadas por sus propias vivencias y contextos. Y no vivimos en un mundo idílico como para que esas cosas tengan el mejor resultado, ¿no? Pero desmenucemos un poco este menjunje con el que nos encontramos. Tenemos fans del K-pop, fans de Sonic, fans de las sáficas, fans de la cultura asiática, fans de la animación, fans del arte conceptual, otakus y bueno, público regular. Juntar a tantos públicos que están muy marcados por sus nichos no es fácil, y menos cuando se trata de protagonistas femeninas. Hay otras obras que han logrado este tipo de combinaciones de públicos particulares. Tal es el ejemplo de Pantheon Stocking, un anime del 2010 que destaca por su singular estilo de arte, lo cual lo hace resaltar de cualquier otro anime. Acá encontramos otakus generales, fans de la animación experimental, fans del J-pop, fans de series para adultos, fandom queer. Por supuesto que no es la misma escala y sigue siendo nicho, pero nos encontramos en un escenario similar con nuestras protagonistas femeninas. La segunda temporada de este anime fue un acontecimiento muy esperado por su aún vivito y coreante fandom, luego de 15 años esperando migajas. Pero sucedió algo curioso. Sí, el público estaba encantado, pero el verdadero movimiento y furor ante esta temporada llegó recién con la aparición de dos personajes masculinos, un par de ángeles que a pesar de ser personajes nuevos, repetían una fórmula ya vista con las protagonistas. La diferencia aquí, para todos, es que eran masculinos. A pesar del boom de su estreno, este fue el verdadero punto en el que la gente se sumó a ver la serie y hablar de ella. Se volvió más fácil encontrar contenido y público, pero así de rápido como llegaron... Se nota que no se vio la segunda temporada de Panty y Stocking, aparte súper desconectada esa opinión del lanzamiento de Esther y Ure, cuando salieron todo el mundo los detestó, no fue hasta que salió el capítulo de su llegada y por su transformación que empezaron a ser queridos, tampoco llegaron y se fueron antagonistas recurrentes hasta el final, al igual que las hermanas Daemon en la primera temporada. Aparte, no entiendo la comparación, habla como si la gente se hubiera animada a ver la segunda temporada por Los Ángeles, cuando el verdadero motivo de su popularidad es las que llevan el nombre de la serie. Es una temporada que fue esperada por más de 10 años, donde no habían señales de vida. Esther y Ure nunca fueron tan amados más que las protagonistas y no siguieron la fórmula de Stocking, sino que crearon su propia fórmula como la de las hermanas Daemon y posiblemente aparezcan en una tercera temporada. No me queda más de este apartado, así que sigamos. Con personajes no protagónicos. La plática sobre Pantheon Stocking volvió a bajar. Su trama, personajes y fórmula seguían siendo las mismas, pero ya no estaban los personajes masculinos de los cuales viajar contenido. Continuando con esta línea de protagonistas femeninas, toquemos la leyenda de Korra. Lo sé, es difícil. Personalmente ni siquiera yo soy fan de esta etapa de Avatar, pero lo mío ni siquiera tiene que ver con Korra en sí. Hay flaqueos en la historia que me impiden
piden conectar, y soy la primera en venir a defender a Asami y Korra porque ellas merecían algo mejor que ese guión hecho con la cola. Pero Korra es el menor de los problemas y a día de hoy sigue siendo sumamente villanizada. Pero, ¿cómo no lo sería si es sucesora de Aang, como 13 con Doctor Who, o Ellie con Joel, o Ironheart con Iron Man, o Liko con Ash, o She-Hulk con Hulk, o Jane Foster con Thor, o Hazel con Timmy Turner? No tan rápido, velocista. Primero, que un personaje femenino sea sucesor de un personaje masculino no lo hace peor, lo que le hace peor es su escritura. Usaremos dos ejemplos que ella misma puso y así no usar cosas exteriores al video. Primeramente, She-Hulk fue odiado por una razón, la mala escritura. She-Hulk existía desde hace años en cómics y lo que la volvió mala involuntaria o voluntariamente fue su escritura. No sé tú, pero ponerle una escena random de Dworkin sin sentido en una oficina, no creo que haya sido buena idea, además de su trama Iggy que dejaba mucho que desear, mientras que Hazel fue aclamada como buena serie después de su salida por estar bien escrita y sigue la fórmula de los padrinos mágicos antiguos, los de las primeras temporadas antes de que sobreexplotaran la serie obvio, aunque igualmente fue criticada antes de salir, pero ¿sabes por qué? Primero, porque fue lanzada cuando estábamos en una era donde las nuevas generaciones de una serie eran horribles como la secuela esa de My Little Pony que deja más preguntas que respuestas y Velma, una serie terrible, no fue criticada por su personaje femenino en sí, llegó a serlo, pero por sectores muy marginados, obviamente Flaso no lo diría para seguir con su narración. Además las comparaciones que pone son estúpidas, porque la gran mayoría fueron mal escritas o están bien escritas, pero ella no quiere mencionarlo para no contradecir su narración, algo bastante nefasto. Tendremos una protagonista morena, discapacitada. Imagino que ya sabrán la reacción que tuvo la gente al enterarse de que la serie de su infancia que habla sobre amor al prójimo, antiguerra, anticolonialismo, con personajes discapacitados protagónicos y con diversidad religiosa es woke. Debe ser una sorpresa gigante. No es que una obra no sea objetivamente criticable por tener una protagonista. El público ya viene predispuesto a no gustar de una obra o continuación de la misma si conlleva tener en el foco a una mujer. Y lo vemos desde antes del estreno de cada obra. No hace falta siquiera que se estrene. El solo anuncio de que quien ocupará el lugar protagónico será una mujer es suficiente para que haya una opinión. Con K-Pop Demon Hunters encontramos estas situaciones de una manera interesante. Para empezar, creo que no he escuchado a la primera persona decir que desde el título del proyecto quisieron ver la película. Colectivamente se concuerda en que el título es repelente, aunque claramente no es por el Demon Hunters. Esto es un título muy básico de hecho. El problema recae en la parte del inicio, el K-Pop. Nos lo hubiéramos tomado igual si se llamaba solo Pop Demon Hunters, quizás Rock Demon Hunters. Hasta suena más serio, ¿no? Igual todos sabemos que lo ideal hubiese sido copia Demon Hunters. El prejuicio ante este título no es casual. Socialmente existe una asociación directa y negativa cuando hablamos de K-Pop. No voy a decir nada nuevo ni que no sepamos tantos ya, pero es un género dominado por un fandom femenino y adolescente. La euforia, dedicación y pasión de jovencitas en pleno desarrollo, guiadas por el amor a sus idols, llenas de glitter, adornitos, juguetes kawaii, revistas, compra y colección de merch, escritura de fanfics. Escritura de fanfics es una experiencia comunitaria femenina que genera rechazo. No, pero es que son intensas y así. Mientras tanto, las fanáticas del fútbol siguen causando tragedias. Y es un fandom muy normie y muy aceptado socialmente. Personalmente, acá entre nos, no creo que tenga que ver mucho con la intensidad. El rechazo a las experiencias femeninas, lo que rodea a la feminidad y todo aquello que se considera femenino es nuestro pan de cada día. No es coincidencia que tantas mujeres compartan una experiencia tan simple como haber empezado a odiar el rosa en su infancia por este desprecio a la feminidad y en su adultez estar en paz con este color y reconectar con esa feminidad. ¿Escucharon lo que dije, no? Estar en paz con un color. Un color. Suena tan tonto, pero ese es el nivel al que nos enfrentamos, en el que gustarte un color es ridiculizante y motivo de vergüenza. Hace relativamente poco vivimos una ola de desprecio a las vivencias femeninas con otra película protagonizada por el peor enemigo del consumidor de entretenimiento general. Niñas. Sí, hablo de Turning Red. La movida que trajo esta película ha sido uno de los mayores indicadores de incels que he visto en mucho tiempo, porque no es normal el odio que despertó en tantos hombres que las experiencias y vivencias de unas niñas hayan sido plasmadas también en una película animada para público infantil. Personalmente se volvió una de mis comfort movies. Para Ernesto, que no fue capaz ni de ver una concha en su nacimiento porque le hicieron cesárea a su madre, es el reflejo de la degradación de la sociedad. Y no es una percepción que afecte solamente a un público regular. Reseñadores de películas como Ibarreche no querían ver la película solo porque el título les rememoraba a un fandom constituido por chicas. El tema del K-pop, si bien lo que dice en cierta parte es visto como algo femenino, no genera rechazo, ya que cuando escuchas K-pop lo primero que se te viene es el grupo musical BTS, no que es algo femenino en sí. Y sobre lo de Turning Red, fue criticada por ser cringe, algo estúpido porque todos cuando éramos cabros chicos, lo fuimos y también es normal que de cringe. Yo me vi esta serie y si la odio es un no y un sí, detesto que hagan escenas tan innecesarias, pero a la vez la amo por esas escenas. Protagonistas femeninas excelentes, con personalidades y características distintivas. En un inicio del furor, la atención del público se la estuvo llevando a sus contrincantes masculinos, los Saya Boys. Irónico por supuesto, considerando la trama de la película, porque la realidad siempre supera la ficción. Aunque para esto tenemos que remontar desde un poco más atrás, pues creo que podemos concordar sin un atisbo de duda que el grupo de K-pop por excelencia es BTS, un grupo que se encuentra en un hiatus desde que los miembros empezaron a cumplir sus obligaciones militares en 2022, dejando un vacío de liderazgo en el género que no ha sido tocado ni por asomo. El hecho de que fuesen personajes sin desarrollo que diese pie a llenar los vacíos de personalidad e historia para saciar la necesidad de idols es un factor determinante, considerando nuevamente cómo este público es principalmente femenino, con una clara preferencia por hombres. Da igual que les coloques enfrente a un grupo de mujeres que puedan ser objetivamente mejores, esta preferencia es la decisiva cuando se trata de un público pasional que lo da todo por su gusto, desde lo económico al mantenimiento del fandom en sí. Las boy bands y boy groups siempre la tuvieron clara con eso, por eso las chicas son la gallina de huevos de oro de cualquier fandom. El fandom se constituye y mantiene en gran medida por el público femenino. Nuestras muchachas son quienes principalmente producen el contenido de fanarts, fanfics y demás
atractivo. Y esto es algo sumamente potenciado cuando contamos con personajes masculinos con algún nivel de atractivo, sin la necesidad de que sea hegemónico. Y mejor aún cuando no tiene tanto trasfondo. Es la carnada perfecta para ser moldeado al gusto del fandom, el novio del pueblo. ¿Recuerdan el una vez del Lorax? Sí, les juro que esto tendrá sentido, así que tenemos que hablar de esto. Conocen a los Tumblr Sexyman, ¿cierto? Ya Nico Trashcan hizo un extenso vídeo sobre el tema, así que prefiero redirigirlos allá que ahondar de más que este simple resumen. Se trata de personajes ficticios que se quedan en el inconsciente colectivo debido a su popularidad como sex icon, a pesar de su apariencia no convencionalmente atractiva. Cuando hablamos de conceptos tan populares como estos, ¿no se han preguntado por qué no hay mujeres? Bueno, realmente las hay, pero son casos tan específicos que no son una norma. Por algo no hablamos de Tumblr Sexy Womans. En la Sexipedia podemos encontrar personajes femeninos que son incluidos en este paraguas de lo que es ser un sexy man. Sin embargo, cuando se habla del término y todo lo que conlleva, nunca se las considera como parte de. No solo eso, colectivamente no hay una fascinación masiva por estos personajes, al contrario que con los personajes masculinos. Pero al fin y al cabo, sí hay personajes femeninos que están clavados hasta el pescuezo de la cultura del internet y se mantienen omnipresentes, ¿no? Por ejemplo, así como por un lado tenemos a Sans de Undertale, por la misma línea tenemos a Doriel. Parece que no es tan así. Sobre los sexy Tumblrman, es fácil decir el por qué no hay mujeres, porque se llama sexy Tumblrman, además de que esas comunidades son niñas de 15 años y el hecho de comparar la R34 de los personajes es algo tan asqueroso como rastrero para ver tu punto. ¿Por qué usarías algo así para dejar ver tu punto? La R34 no define si el personaje es amado o no, sino que tan morboseado es. Si quieres saber si es amado o no, ve fanart sabe for work, no R34. A pesar de que personajes masculinos sean catalogados como sexys y sean considerados íconos sexuales, tienen más presencia en el fandom que solo lo sexual. Este punto es, de hecho, secundario. Su popularidad radica en memes, imaginación y creatividad para rellenar lo faltante, apropiación como personaje de confort, punto focal para universos alternativos, se vuelve un OC del fandom y del individuo que lo adopta. La popularidad de personajes femeninos se ve reflejada en su sexualización. Aquellos personajes que están más presentes en el consciente del internet y del fandom son proporcionalmente vistas como objeto de consumo. Aquella creatividad que vemos para los masculinos acá se transforma en quien le agranda más las tetas. Hay una categoría actualmente muy popular que destaca personajes femeninos. Se trata de las góticas culanas. La mayoría hemos escuchado al respecto, visto memes o incluso formado parte del revuelo. Así que a nivel fandom sería lo mismo, ¿no? Por un lado tenemos a los sexyman y en el otro a las góticas culanas. Pues es más de lo mismo, realmente. Mientras que el sexyman incluso escapa de la hegemonía, destaca lo diferente pero llamativo y es un arqueotipo ficticio. Las góticas culanas son la fetichización de una subcultura real. Desde la ignorancia se cree que el gótico es una persona que viste negro y le reza cada noche al diablo para que la tasa de cristiano baje y sea legal comer bebés. Y aunque eso se escucha muy divertido, en verdad se trata de un movimiento contracultural que desafía a la cultura dominante en puntos desde la música, el aspecto y hasta en lo político. Más que una estética, es un movimiento filosófico. Podemos hacer incluso más énfasis en todo esto con un tren muy reciente que estoy segura que la mayoría acá habrá visto o incluso hecho. El Hear Me Out Cake. De este mismo tren surgió un meme que dentro de todo ya se hacía, pero se intensificó mucho más al ver cómo los hombres y mujeres hacían la dinámica. Porque mientras los hombres elegían personajes bastante típicos, hegemónicos, voluptuosos, sexys, y para ellos eso era sinónimo de un Hear Me Out, las mujeres optaban por conceptos abstractos. No sé cuántos Hear Me Outs vi en el que tenían de crush al número 7. Soy una mujer cis y aún así no lo entiendo, pero al cepillo de colgate sí me sumo. ¿Supieron que Dana Terran sacó una nueva serie? No sé pronunciar el título, pero es de esta caraja azul. Buenísima, vayan a darle apoyo porque es una producción indie. Bueno, hace poco se realizó la Pixelatl. Lo dije bien, ¿no? Espero, cualquier cosa me corrigen. Un evento de la industria en México. Y nuestra querida Dana fue y dio una conferencia con motivo de esta nueva serie. Y habló sobre cómo un personaje femenino también puede ser presentado para todos los públicos, sin que sea solo un producto para niñas, algo que lógicamente busca con esta nueva producción. Pero a su vez, aún con esa intención, nuestras chicas se vuelven solo eso. El consumo es algo que nunca cambiará. ¿Por qué? Fácil, los Saga Boys son productos de consumo, mientras más cosas sobre ellos o del asunto salga más consumo va a haber. Esto se ve en personajes tanto femeninos, masculinos, no binarios y queers, no por eso está mal que haya consumo, excepto si te hace robar o golpear gente por algo estúpido. Además que los Saga Boys no fueron tan populares, solo 2 canciones que fueron amadas por su forma pegadiza. Por lo que destacan tanto las protagonistas de K-pop Demon Hunters. A pesar de que en un inicio parecía que las chicas quedarían en segundo plano frente a los Saga Boys, el público sació su necesidad de personajes masculinos rápidamente ante las demás estrategias otorgadas no solo por la propia película, sino también por la activa participación de su equipo de producción. Las canciones de la Huntrix están atornilladas en nuestras cabezas para la eternidad. Estamos a punto de convertirnos en aquel pueblo que tuvo una peste del baile donde todos murieron por bailar. Que no les extrañe una próxima peste del canto con Takedown. Por supuesto que esto es clave para dejarnos pensando en ellas constantemente. Y ese estilo de animación tan hipnótico, les juro que me quedé obsesionada con Golden toda una temporada solo por una escena de Rumi en la que está cantando y mueve la boca de una manera que me parece tan satisfactoria. Pero tenemos que admitir que aún así no necesariamente iba a crecer tanto. Los artistas participantes de esta película pudieron compartir arte y mérito de la producción de la misma desde el mismo día del estreno. No es que simplemente haya crecido el contenido, crecieron las teorías, el interés y el misterio. Se generó un gran vacío por llenar. Y eso ya es mucho decir de una película que desde el principio sientes que debió ser más larga porque la historia daba para más. Desde la película no existe una sexualización hacia las chicas y desde el público son solo otro juguete para divertirse creativamente. El comportamiento del fandom hacia ellas está siendo más similar a personajes como el Una Vez, Loki, Sans, Nagito, que de más personajes femeninos que pudiesen guardar más similitud con ellas y su historia que estos chicos recién mencionados. Y no, para nada estoy diciendo que no haya películas o incluso series sumamente populares con protagonistas femeninas, como si K-pop Demon Hunters fuese una aguja en un pajar. Son más bien una Coca-Cola en el desierto. Pero hey, no vamos a fingir demencia cuando Arcane está en la habitación todavía siendo relevante. Mi favorita es Jinx. Esperen, ¿qué veo acá? Si ya de por sí el personaje femenino es sexualizado, ni hablemos de las lesbianas. Bueno, no, sí tenemos que hablarlo. Este tipo de relaciones en el consumo siempre han sido complicadas de manejar para el público, desde la poca representación que se pueda llegar a sentir genuina hasta la invalidación de cualquier ápice queer que pueda existir. Conocen AO3, ¿verdad? No es simplemente una página de fanfics, es la página de fanfiction por excelencia. Es uno de los pilares digitales que sostienen a la cultura fandom. Por primera vez en 5 años hubo 6 shippeos de mujeres en el top 100 de AO3 y 2 son de hace años. Les explico un poco cómo funciona esto. El top junta a
ships de todo tipo, heteros, poligámicas, personajes de género ambiguo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, homosexuales. Y aún con eso, debo aclarar, también entran relaciones no románticas como la amistad o la hermandad. El lugar en el ranking es obtenido por el cálculo entre la cantidad de fanfics que contengan a esa relación más el nivel de popularidad. Es decir, las personas que disfrutan de ese contenido son tomadas en cuenta a pesar de que no produzcan fanfics. Y también cuenta el crecimiento en fanfics en comparación al último conteo. Entendiendo esto, ya les recuerdo, solo son 6 ships sáficos en un ranking de 100. Tenemos a Missy y Sua de Alien Stage, Charlie y Baggy de Hazbin Hotel, Marlene y Dorcas de Harry Potter, Elphaba y Glinda de Wicked, Agatha y Rio de Agatha y Caitlyn y Vi de Arcane. En contraparte, tenemos 57 shippeos masculinos. 57. Más de la mitad del ranking está ocupado por el malparido y fetichizado yaoi, porque las mujeres no pueden dejar de fantasear con dos hombres con pistolas de 47 centímetros. El escritor promedio de fanfics es mujer, creo que eso lo tenemos bastante claro, pero la problemática que impregna a esta comunidad literaria y que se esparce a cualquier ramado de la comunidad fandom, porque al final somos una sociedad, es el aislamiento de la figura femenina. Existe una constante demonización hacia el personaje femenino que se considera obstáculo contra una ship, sin importar si es hacia una relación de dos varones o hacia una hetero. El personaje femenino suele ser ridiculizado, borrado o incluso se le ejerce una lectura conveniente para que no interrumpa la preferencia del consumidor, a pesar de que, pues, esto es ficción. Todas esas lecturas pueden coexistir sin negar sus mutuas existencias. Esta erradicación de la mujer no solo afecta al individual femenino como ser percibible, sino también a la posibilidad y concreta existencia de una relación sáfica. Del 6% del top de shippeos de AO3 que acabo de nombrarles, tenemos a Missy y Sua, dos de los personajes de la serie online Alien Stage. Por favor, déjenme un comentario diciéndome si les gusta Alien Stage. Tenemos que ser una comunidad unida. Desde un inicio de esta maravilla audiovisual se dejó en claro que Misu es la protagonista. Y para más Inri, Vivinos tiene un historial de creación de historias sáficas. Genuinamente es un enfoque bastante marcado en su arte y narrativa. Pero todo cambió cuando la nación de Iván y Til atacó. Yo los quiero un montón igual, pero notarán que venimos hablando de un patrón que siempre se cumple. Todo explotó con la aparición de estos dos. Y lo único que parece ser importante para la comunidad. Dentro de la serie se nos dice que Til tiene un crush con Missy, y esto ha sido suficiente para que el lesbianismo de ella sea puesto en duda. Solo porque un personaje externo, masculino, gusta de una lesbiana. Se empezó a afirmar que tendría que ser bisexual porque, como siempre, la chica tiene el deber de corresponder. El nivel de insistencia del fandom fue tal que las creadoras lanzaron un cómic donde se dejaba en claro su lesbianismo. Esto fue suficiente para que el cariño por el personaje fuese en picada. La lectura general empezó a verla como una villana, en vez de ver las problemáticas que atravesaba como personaje específicamente femenino. Se volvió la antagonista de la ship que se le impuso más de la ship de los dos varones, donde se la señalaba como la responsable de que Iván y Til no estuvieran juntos. Y en todo esto se dan cuenta de que no volvía a mencionar a Sua, a pesar de ser una de las motivaciones principales de nuestra protagonista, resultó siendo relegada a la nada misma. Y no hablo de una mala escritura ni de que haya sido la intención del autor darnos a entender esto. Ha sido la misma respuesta por parte del público que vemos día tras día tras día con las relaciones que involucran a personajes femeninos. Miren, como una persona bisexual que ha estado en una relación gay, puedo decir abiertamente que odio el yaoi y el yuri por igual. Además, para mí ambos no tienen nada de malo hasta que cruzas ciertas líneas. Y por cierto, ¿saben por qué el yaoi o BL es más popular que el yuri? Porque salió un siglo antes. El yuri no es popular porque salió muy tarde, a gran diferencia del yaoi, siendo el yaoi popularizándose 20 años antes del yuri. Por eso hay pocas cosas sobre el yuri. Sobre el odio hacia Missy, no fue por lo del Misitil, fue por sus actitudes manipuladoras, lo cual era para sobrevivir, al igual de Luca, quien también es odiado por lo mismo y nunca fue señalada de haber arruinado el Ivantil. Sobre Sua es entendible que haya quedado relegada cuando sus apariciones son muy pocas. Una publicidad que tuvo el proyecto, K-Pop Demon Hunters contaba con un público expectante, entre ellos comunidad sáfica o que disfrutaba y busca de contenido protagonizado por mujeres. Y algo que tomó por sorpresa desde su estreno fue la aparición del factor romántico en la película, algo de lo que no se había dado pista que habría. Y no se trata de que la dinámica en sí sea mala, que yo soy la primera en esnifarme todo el contenido doloroso de esos dos que se me cruzan. A lo que voy es que cuando se trata de protagonistas femeninas es un requisito obligatorio, no escrito, que deban tener un romance heterosexual para asegurar el éxito de la obra. Citaré como ejemplo en este caso al anime Dan Dan Dan, proyecto en el que su autor tenía definido que necesitaba de una protagonista femenina y su editor lo condujo a incluir un coprotagonista masculino para un mejor recibimiento y con quien debería existir un interés amoroso. El autor incluso tuvo que leer varios mangas de romance para entender cómo podría incluir esto en su obra. Si el papel de Jinu hubiese sido femenino, ¿creen que hubiese tenido el mismo impacto? Obviamente todo. Sí, si lo hubiera tenido. ¿Sabes por qué? Porque lo de Dan 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 fue algo sobre Japón, porque los otakus de Japón suelen consumir esas cosas más, siendo un estigma muy malo. Si Jinu hubiera sido mujer, sería lo mismo, aunque la comparación que voy a dar será medianamente rara, igual la voy a dar. Si Blitzo y Stolas fueran una pareja lésbica, ¿sería todo igual? Sí, sería igual que como es. El género, como ya dije, no hace algo malo, la escritura lo hace. Es como hacer una prueba escrita con una letra y ortografía horrible y esperar una buena calificación, obviamente un 1 y tal a casa, pero si tu letra es buena y con buena ortografía, te vas con un 7, todo depende de cómo escribas a un personaje. Es aún más interesante teniendo en cuenta cómo se da la dinámica en la película, y es que el romance es sobreentendido, pero no explícito. Rumi y Jinu en ningún momento se dan un beso, aunque por arte conceptual sabemos que esa opción existió, pero al final no estuvo en el canon. Y aún así, con mucho sentido, entendemos el romance implícito que hay. No obstante, la lectura del público sería distinto si fuese mujer. Pasaría a ser una trágica historia de amigas. ¿Por qué las shippean? Ellas merecen ser solo amigas. No todo es romántico, no. La lectura de la relación entre las Huntrix da pie a una interpretación lésbica, y no es algo que los fans estén sacando de la cola sin más. Incluso la codirectora y escritora mencionó que se inspiraron de la experiencia de una salida de closet para la historia de Rumi. You know, actually, when we were crafting the story, we used to always compare it. Ruby's story is like she's coming out of the closet, coming clean to her parents, who is, is wanting her to be something that she's not, and so. Algo que incluso fue un movimiento curioso en la historia fue la apertura canónica a la existencia de una relación poliamorosa. Y diciendo esto, debo recordarles por si acaso
paso, como si esto no fuese una obviedad, que todo esto pasa por un equipo gigante de personas que dirigen, escriben, planifican, aprueban todo lo que sucede para que resulta en lo que vemos en la pantalla. Las canciones, los diseños, los chistes, los guiños, no son casualidad. Se dan situaciones como que Zoe hace los mismos gestos nerviosos con Mira que con Mystery, los acercamientos de Mira a Rumi al sentirla distante a la vez que es la más asqueada sobre el asunto de las chips de los fans, la insistencia de las dos por llevar a Rumi a los baños. Mira y Zoe salen rápidamente del trance de los Saya Boys al escuchar la voz de Rumi, el constante acercamiento físico de ambas hacia Rumi y por sobre todo, la representación de una salida del closet de Rumi. Ellas se volvieron un espacio de confort mutuo. Esto es una curiosidad nada más, pero Rumi en su diseño guarda referencias a la bandera bisexual. Un ejemplo es su ya icónico eyeliner. Por supuesto que con todo se sigue repitiendo que ¿por qué no aceptan que solo son amigas? Las mujeres pueden ser amigas sin que haya algo más, pero parece que también se les olvida que las mujeres pueden tener relaciones románticas. Y lo gracioso es que de Jinu se puede decir lo mismo. ¿Por qué no aceptan que simplemente llegaron a ser amigos que empatizaron el uno por el otro? Los hombres y mujeres también pueden tener amistad, e incluso una amistad profunda. No toda interacción debe ser interpretada como algo romántico. En ningún momento se besaron ni nada así. ¿Por qué lo fuerzan? Al final, la interpretación de la ficción es una experiencia personal basada en nuestras experiencias, contextos e incluso relaciones. Pero esa interpretación no debería ser sinónimo de la invisibilización de experiencias que encajan con lecturas distintas a la norma. El Politrix a día de hoy supera a Rumi y Jinu en AO3, siendo la tercera ship poli más popular y la primera poli femenina en entrar al top 5 y 3 de todos los tiempos de esta página en su categoría poliamorosa. Esta película no solo ha logrado ser un éxito en streams, en reproducciones de música y en el alcance de todo tipo de públicos, ha logrado ser representación de comunidades de los espacios fandom que siempre han sido relegados e invisibilizados y se antepone a la misoginia y lesbofobia que siempre ha sido parte de la cultura fandom. Como dato de color, debo decirles que la voz cantante de Zoe es fan del Politrix y ha leído fanfics. Otra victoria para las sáficas. Guys, do I like Polytrix? At this point, the question is, where do you like Polytrix? It doesn't matter if I like it or not. I'm already deep into it. It is entirely K-pop Demon Hunters, like Tart, like Muse, or Smut. Polytrix Smut. I mean, I knew fanfics existed, guys, but not to this level, and not to this depth and detail. My jaw's on the ground every single time. Every single time. En fin, mis amores, eso ha sido todo. Muchas gracias a quienes hayan llegado hasta acá y de paso le damos un poquito de cariño a Pipe, que me estuvo ayudando con el guión para este video. Todo esto surgió gracias a una plática de 5 horas en la que estuvimos hablando de este mismo tema, la misoginia y la lesbofobia que existe en la cultura fandom. Y quizás si solamente me ven por acá por YouTube no sepan que a mí me fascinan estos temas. Así que me pareció interesante la opción de poder incluir esto como tema en uno de mis videos. Espero que lo hayan podido disfrutar y que quizás en los comentarios también nos puedan dar más ejemplos de todas las cosas que estuvimos comentando acá, ya que hay de sobra. Pero lógicamente también estaremos más encantados de ver qué cosas pueden agregar ustedes al tema. Así que los estaremos leyendo en los comentarios. Miren, soy multisipper y amo el Politrix, pero decir que es canon por cosas pequeñas se me hacen pensar, ¿esta chica realmente sabe lo que dice? Ya que el Politrix no es canon y que Rumi es bisexual es medio confuso, así que diré que es semi-canon. Además de que la historia de Rumi sea un guiño a una salida del closet, es porque no sabe si sus amigas la seguirán queriendo siendo un demonio o no, nada que ver con su sexualidad, y que a una actriz de voz le guste el ship, no lo hace canon, es como decir, pero la actriz de voz de Uzi es pareja del actor de voz de N, entonces el Uzi por N es canon, no lo hace canon, solo es una curiosidad, el actor o actriz de voz no da personalidad al personaje, solo me da voz a esa personalidad existente en el personaje, más no la crea. Y lo de bañarse las tres juntas no es algo sexual, lo cual ya de por sí es morboso si te quejas de un ship hetero por eso mismo y luego lo empleas tú, en Corea donde se ve representada la serie es algo fraternal, no algo sexual. Y que Zoe y Mira salieran del trance de los Saja Boys es por la unión fraternal que tienen, y si bien soy defensor de que una amistad entre gente del género opuesto sí puede haber porque yo llevo 9 años de amistad con alguien de mi género opuesto, eso no significa que el Politrix pueda o no existir. El odio y asco que demuestran Jinu y Mira hacia su ship fue a principios cuando eran solo enemigos y no avanzaba a más su relación, y el por qué lo fuerzan. Tamba para el Politrix, la forma en la que Flaso dice que es canon por cosas pequeñas es también forzar algo, si vas a criticar un ship también tienes que criticar los demás, no todo en el mundo es blanco y negro, existen matices de grises de diferentes tonos y intensidades, algunos bellos y otros no tanto, pero no poder ver todo con solo 2 colores y ignorar los demás como si no existieran. Yo soy alguien muy temblado con los chips, tengo mis límites y si insultan uno de mis chips favoritos, lo admito y digo pues sí y qué. Y el Politrix sí llega a ser sin sentido y a la vez no, pero no es canon y hay que aceptarlo. Esto será un tema algo serio, los fanarts que pondré no son tan explícitos como otros, además de que elimino bastantes cosas, como dicen el que nada teme, nada pierde, ¿por qué borraría tantas cosas? Principalmente haría fanarts de ships como Mabel por Dipper, Dipper por Bill, Mabel por Bill y más recientemente Standeford por Bill. Los primeros ships serían borrados, pero en los canales de estos creadores aparecen porque yo me enteré tarde jeje Oxy, pero sí están los de Mabel por Bill lastimosamente. Lo que más me inquieta es que en algunos cómics donde lo dibuja humanizado se ve muy raro, a Mabel la hace ver de menor de 12 años, mientras que Bill parece de 17, algo muy raro y que me da mucho asco. Lo peor es que ni siquiera es el único fanart, también tiene otro donde Mabel aparece semidesnuda por alguna razón, todo esto en su DeviantArt que se los dejaré en el comentario fijado y vean por ustedes mismos. Ojo, no me justifico de lo que puedan ver.
Para ir acabando el video, hablaremos sobre 2 temas de una y que no se alargue como el de Natsukofe. Mi primer acercamiento a la pornografía fue a los 9 años, un contenido que entre los estudiantes era genial y te daba validez. Estoy en internet desde aproximadamente los 10 años, sin supervisión ni educación más allá del no al ciberacoso o no darle tu información a extraños. Hasta quien sube cuánto, tuve contacto con foros y grupos donde habían adultos con conductas que yo no debía ver. Desde los 3 estuve en grupos de rol, y más 18 interactué con mis personajes con otros miembros, mayormente más grandes que yo, adolescentes y adultos. En estas edades conocía todo lo que una correcta educación me habría brindado, teniendo cada cosa a su tiempo, pero de la confiable mano de internet de los 2010, yo no conocía el morbo de una manera más educativa, más bien, estas cosas me criaron, literalmente. No fue una fijación aislada del 2015, son cosas que apenas siendo una niña veía, interactuaba y aprendía. Ver desde chiquita cómo se supone que esas cosas morbosas y problemáticas eran geniales, que para mis agresores eran una serie de herramientas que los hacía pertenecer y ser los geniales, era una señal clara para mí. Ser edgy parecía que era lo mejor. La disonancia me empezó a dar con los años, al irme dando cuenta de que estas cosas no me hacían sentir bien, y yo no entendía por qué, si a otros les funcionaba. Miren, me parece muy triste y deprimente que ella haya conocido la pornografía a una edad tan temprana, lo que es culpa de sus padres, ya que ellos tienen que cuidar y supervisar a sus hijos, no darles un celular y el internet sin enseñarles. Para mí los colegios son deficientes con el internet, pero eso no la justifica, solo explica el porqué, más no lo justifica. Siento que fue una forma barata de justificarse y solo explica el trasfondo. Además siento que Flaso para parar esto sería más acorde decir: perdón por mis acciones de hace 10 años, actualmente ya no soy así, lamento mis comportamientos y les prometo que no volverá a pasar, y condenar mis acciones pasadas. Espero entiendan. Sería algo más acorde, ¿no? Hace unos días, Flaso publicaría un video en TikTok que creo que está borrado actualmente, pero una youtuber llamada Evapedia, por cierto les recomiendo seguirla, sus videos son bastante buenos e interesantes, lo mostró en un directo suyo, no recuerdo muy bien en cuál, pero si les muestro el video será suficiente. Esa misma etapa, conocí a un señor, ¿vale? No voy a decir el nombre, todos acá sabemos de quién estoy hablando, pero no quiero decir el nombre porque honestamente a mí esa persona me aterra, ¿ok? Y nunca he querido hablar de esa persona por lo mismo, porque me aterra, pero me están relacionando con esa persona, así que bueno. A esta persona la empecé a seguir siendo también yo bastante pequeña, creo que empecé a seguirle a eso de los 13, 14 más o menos, y empezamos a tener contacto cuando yo tenía 15. Me incluyó en un grupo con fans en las que éramos, para sorpresa de nadie, todas menores, y además también hablaba conmigo por privado. Obviamente, como yo en ese entonces dibujaba, pues esa persona podía conseguir contenido de las cosas que quisiera hechas de mí, en las que obviamente están esos otros dibujos. ¿Qué pasa? El hecho de hacerle esos dibujos tenía obviamente una recompensa. La recompensa era que hablaba más conmigo, que me daba más atención, que incluso me mandaba fotos, por los que sí, llegué a tener fotos que nunca llegué a ver publicadas en alguna red social. Les recuerdo, todo esto teniendo yo entre 15 y 16 años. Así que yo lógicamente, en esta idealización que tenía por alguien que yo en aquel entonces admiraba, hacía pues los dibujos que quisiera. Cabe aclarar también que nunca recibí remuneración económica ni nada por el estilo. En el chat privado no sé cómo sería con las otras chicas, pero al menos conmigo era tipo, me preguntaba cosas como mi estatura, sobre mi cabello, color de ojos, complexión, todo ese tipo de cosas, e incluso una vez llegó a pedirme fotos. Yo me acuerdo que le pregunté que por qué, y nada, me decía que pues para conocerme. También sucedió que tuvo un requilombo, todos ya sabemos ese drama, con quien fue su ex de ese momento, y obviamente nos vino a hablar al respecto y nos puso en contra de esta chica, por lo que básicamente terminamos siendo otra herramienta con la que podía ridiculizar a esta chica. Hoy en día, lógicamente, mi apoyo está con la que fue su víctima,
pero lamentablemente en aquel entonces no fui capaz de conectar los puntos y poder darme cuenta de quién era la mala persona realmente. Yo finalmente empecé a abrir los ojos con respecto a esta persona cuando yo quería emigrar, porque yo quería venir a algún país latino, ya fuese Chile, Argentina, y en una conversación se lo comenté y me resonó muchísimo que me empezó a hablar mal pues de estos países, que lo mejor para mí sería que yo me fuese a España, porque me podrían recibir allá. Les sigo recordando que yo seguía siendo menor en aquel momento. Sinceramente, me da pena que le haya pasado eso, pero aquí viene lo diferente. Si Flaso lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes y recién lo dice cuando pasó su funa? Además, se descubrió que ella se burló de una víctima con su amiga Rumai. ¿Por qué te ríes de una víctima de Gro, siendo tú una y reconociéndolo? Me parece muy contradictorio de su parte. O sea, hay pruebas de que fue real, pero eso no quita que se burló de una víctima de Gro como ella. En conclusión, esta polémica es una forma de advertir que una persona no cambia realmente y solo se justifica una y otra vez, sacando cosas que pudo sacar antes de la funa. Actualmente parece haber abandonado las redes, ya que su Twitter, YouTube, TikTok y Instagram, ya que parece estar en un evento en Colombia y no se ha pronunciado respecto a su funa, intentando hacérselo adepto un gameplays, aunque no le está saliendo muy bien que digamos. Pero como ya saben, no soy juez para condenarla, se la lavan y que pasen una linda semana.